¿Qué tal, amigos? Vamos a estar trabajando hoy sobre un tema por demás interesante en su programa Asesor PLD, Asesor en Prevención de Lavado de Dinero. Vamos a ver el tema de préstamos como actividad vulnerable. Recuerden que otorgar préstamos se considera una actividad vulnerable y siempre tenemos muchas dudas. No duden en establecer estas dudas dentro de lo que de las diferentes redes sociales donde se encuentren cada uno de ustedes para irlas revisando, ¿de acuerdo? Recuerden seguirnos, estamos en redes sociales, también tenemos un WhatsApp como Tax Day PLD MX, un canal de WhatsApp para que les estemos enviando notificaciones de los cursos y de los programas y materiales y notificaciones, cosas que son muy comunes. Vamos a empezarle a revisar estos temas. Fíjense que la LFPORP, la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, en el artículo 17 nos dice que para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del 18, del siguiente, las que a continuación se enlistan. Y nota, cuando caigo en alguna de estas del 17, me aplican un chorro de obligaciones de prevención de lavado de dinero. Esta no es una chamba necesariamente del contador, recordemos eso. O sea, oye, contador, tú tienes que hacer esto, pero pues si yo ni sé qué pex con ese rollo, pues sí, tendrás que capacitarte. Y entonces tú dices, ahorita encuentro unos machotes, ¿verdad? Los lleno y ya con eso quedamos y no necesariamente va a ser así. O sea, no es un tema de machotes. Yo sé que a muchos de ustedes les encantan los machotes, ¿verdad? De pelo en pecho, de sombrero, pero no, aquí no, realmente necesitamos dedicarle un buen rato a capacitarnos en general en prevención de lavado de dinero, específicamente en actividades vulnerables y todavía más especializado en las actividades vulnerables que realice el sujeto obligado al que nosotros atendemos. Entonces, con base en esto, hay un chorro de actividades vulnerables. Tenemos 17 actividades vulnerables. Está hasta la fracción 16, pero ahora la fracción quinta, son dos, la quinta y la quinta bis. Y la cuarta, la fracción cuarta, esa en la que estamos trabajando hoy, es otorgar préstamos cuando eres una entidad no financiera. Va de nuevo. Yo realizo préstamos. Oye, pues soy un banco, soy una SOFOM, etcétera. No, tú te vas del lado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No, yo no soy una financiera. Soy una empresa, soy una casa de empeño, soy alguien que tiene un negocio. Ok, entonces caerías o puedes caer dentro de 17 fracción cuarta de otorgar préstamos cuando no eres financiera. Esta actividad vulnerable se considera una actividad de riesgo medio. O sea, si revisamos la Evaluación Nacional de Riesgos, recuerden que estamos sacando evaluaciones de riesgos cada 4 años, cada 3 años, y entonces tendremos que estar esperando para ver cómo nos califican a cada actividad vulnerable. En este caso, la de mutuo, préstamos o créditos se considera en el 2020 un riesgo medio y en el 2023 sigue en un riesgo medio. Eso quiere decir que para la autoridad es importante, pero no tan importante como las de riesgo alto. Las de riesgo alto serían las obras de arte, ¿no?, que desde el 2020 y el 2023 son consideradas como riesgo alto. Toda la parte de joyas y piedras preciosas también es riesgo alto. La parte de monederos,
electrónicos, eso también es un riesgo alto, son, digamos, las 3 riesgos altos que tenemos. En los riesgos medios están las tarjetas prepagadas, la venta de vehículos, todo el tema de los notarios y todo el tema de préstamos. Los demás ya serían medio o medio bajo, ¿no? O sea, digamos, son actividades vulnerables que se consideran que tienen menos problema. ¿Por qué valdrá la pena revisar siempre esto? Porque dependiendo de lo a que yo me dedique, las posibilidades de que me llegue una verificación depende de esto. O sea, el SAT, que es quien atiende estas actividades vulnerables, anda cuidando que PEX con sus recursos. Oye, ¿qué onda? Tengo 200 nuevas personas en el área de prevención de lavado de dinero. ¿A quién le mando revisiones? Y entonces es con el sapómetro, primero a los que haya mayor riesgo, y entonces a la parte de obras de arte y de metales preciosos le están dedicando tiempo, a la parte de monederos electrónicos y todas estas tarjetas también, a la parte de vehículos, de notarios. A los notarios los traen, pero gacho, los traen apañados en una esquina y no los sueltan, o sea, por ahí los llevan. Y entonces, en el caso de préstamos, está ocurriendo, digamos, lo mismo, están en este riesgo medio. Fíjense que la actividad vulnerable como tal, otorgamiento de préstamos de forma habitual o profesional, dice así: el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Todo este choro lo que quiere decir es que la actividad vulnerable es hacer préstamos, pero de manera habitual o profesional. Hay algunas actividades vulnerables que nos dicen de manera habitual y profesional. Aquí no. Habrá en algunos casos donde se debieran dar las dos, la habitualidad y lo profesional. Aquí no. Es una u otra. Con que sea habitual o que sea profesional, ya con esto caemos en el tema de que es actividad vulnerable. ¿Otorgas préstamos? Sí. Pues entonces eres una actividad vulnerable y muy difícilmente te vas a poder zafar. Dice que, ¿cuándo vas a identificar? Como aquí no te dice a partir de cuánto, quiere decir que siempre tienes que identificar en todos los casos. Si tú prestas $1, ya tendrás que estar haciendo un expediente de identificación y un expediente de la actividad vulnerable, en este caso del préstamo que hiciste. Vas a seguir haciendo préstamos y eventualmente hasta que llegues a la suma de 1,605 UMAS, 181,000 pesos, es cuando ya presentas un aviso. Va de nuevo, yo hago préstamos, sí. De más de 181,000, sí, pues ya haces el préstamo y presentas el aviso. No, es de menos de 181,000, entonces vas a ir sumando todos los préstamos que le hagas a la misma persona física o persona moral, y cuando llegues a estos 181,000 presentas aviso y borrón y cuenta nueva y vuelves a hacerlo cada una de las veces así. ¿Ok? ¿Qué es habitual? Fíjense que cuando hemos preguntado qué es habitual, la neta es que, digamos que habitual quiere decir que ocurre de vez en cuando, no hay algo que nos diga específicamente qué es habitual. Entonces, pudiéramos decir, oye, pues yo tengo una prima que presta, ¿y qué tan seguido presta? Pues tendría que preguntarle. Y si hace 3 préstamos o 4 préstamos al año, ¿sería suficiente para considerarlo habitual? Pudiera ser una forma de verlo. 3 o 4 veces al año, 3 o 4 veces al mes, o sea, se empieza a complicar. Ahora, si lo haces como empresa, con una ya se considera profesional. Recuerden, son préstamos de manera habitual o profesional. Todo lo que hace una persona moral lo hace
desde el punto de vista profesional. Entonces tendríamos que pensar que en las empresas, en todos los casos, pudiéramos ya considerar que tal vez no caiga en la parte habitual, pero sí en la parte profesional. Ajá. ¿Qué sería cuando no hay una relación de negocios, cuando se celebren ocasionalmente préstamos, etcétera? Pero la parte de formal y cotidiano no queda claro en ningún lado. No nos vamos a poder defender diciendo, oye, pues es que yo nada más hago 5 préstamos al año. O sea, no será suficiente con eso. Habrá que cuidar si caemos en el supuesto. ¿Qué tendríamos que estar buscando? Oye, pues no hagas préstamos. ¿Cómo? No quiero caer en la actividad vulnerable, no quiero saber nada de esa ley. Bueno, no hagas préstamos. No hagas préstamos a tus trabajadores, no hagas préstamos con las otras empresas del grupo, no hagas préstamos con tus accionistas. Ay, en la torre, espérate, me estás complicando, porque también no solo hago préstamos, sino que recibo préstamos. No, es importante esto. No es actividad vulnerable el recibir préstamos. La actividad vulnerable es otorgar préstamos, que yo le entregue la lana a alguien más. Ese sería el concepto de préstamo. ¿En qué momento se hace el préstamo? Sería una primera pregunta muy importante. Y recuerden que dice el artículo 5 del reglamento de la LFPORPI que para efectos de la identificación de los clientes o usuarios, así como para la presentación de los avisos correspondientes, la fecha del acto u operación que deberá ser considerada será aquella en que estos se hayan celebrado. Y dices, en la madre, ya no entendí nada. No, nadie le entiende nada. Pues sí, pudieran hacer lo que se entienda, pero pues ¿para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil? Pues quién sabe qué dice ahí. Después, en el artículo 24, en el reglamento dice, se tendrá por realizado el acto u operación para efectos del 17, fracción cuarta, que es la de préstamos, cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato, instrumento o título de crédito correspondiente. No, pues ya quedé peor. ¿Cómo quieres que cumpla una maldita ley si no se le entiende ni jota? Pues sí, es un tema interesante de ver así, pero aquí de nuevo la suscripción del contrato. ¿De qué pex? ¿De qué me estás hablando? Todos nos quejamos, le empezamos a preguntar a la unidad de inteligencia financiera y tú dices, oye, no manches, estos diputables pues hacen las leyes muy chafas, quién sabe qué dijeron. Y entonces le preguntamos, en el otorgamiento de créditos o préstamos, ¿cuál se entenderá como fecha del acto u operación? Sin choros, no me eches rollos como en el reglamento que no se entienden. Y dice, conforme a lo establecido en el 5 del reglamento, la fecha del acto u operación que deberá ser considerada será aquella en que estos se hayan celebrado. Sí, güey, eso ya lo vi, ya lo escuché y no lo entiendo. En razón de lo anterior, se entenderá como fecha del acto u operación respectivo aquel en que se pongan a disposición del cliente o usuario los recursos relativos al crédito o préstamo otorgado. En el momento en que le doy la lana. ¿Sí? Pues es lo que dice el 5. No, claro que no. El 5 dirá quién sabe qué otra cosa, pero bueno, no. Pero aquí nos dicen esto. Cuando le des el dinero es cuando se va a considerar que está el préstamo para efectos de la ley de prevención de lavado de dinero. Oye, te hice un préstamo en cuenta corriente, pudiese ser alguno de los casos, y en ese momento tendríamos que revisar si te voy a dar todo en una sola exhibición, te voy a hacer préstamos en varias exhibiciones, si el préstamo te lo doy hoy una parte y después otra parte. O sea, puede haber muchas formas en las que caigamos en este supuesto, pero para efectos de esta ley, conforme a este criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera, es cuando se le entrega la lana. Hoy te entregué 50,000 pesos, voy a registrar como actividad vulnerable el otorgamiento de préstamo de 50,000, pero no voy a presentar aviso
¿Por qué? Porque todavía no llego a 181,000 pesos, ¿de acuerdo? Hasta que llegue a 181,000 pesos, si en el periodo de 6 meses se llega, presento el aviso. Antes no. Pero ya debía haberme dado de alta y todos los choros que necesitamos para ir avanzando con este tema. Todo se va a acumular en operaciones de hasta 6 meses. O sea, eso nos debe quedar muy claro. Hay otro punto que debemos entender. Hay unas preguntas, ahorita las revisamos. Hay casos en los que no se presenta el aviso, pero sí se presenta un informe y aparte se tienen que tener el expediente de identificación y el expediente de la actividad vulnerable. Y estos son los que nos ponen a temblar. Fíjense, para efectos de la ley se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan, dice el artículo 17. Y después vamos hasta el último párrafo, pasamos todas las fracciones del 16 y nos dicen al último, la Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general los casos y condiciones en que las actividades sujetas a supervisión no deban ser objeto de aviso, siempre que hayan sido realizadas por conducto del sistema financiero. Y con base en esto emitieron la regla de carácter general 27 bis. Y aquí tenemos dos fracciones que nos dejan temblando y diciendo, no manches, con esto todas caen como actividad vulnerable. Bueno, una gran mayoría. Sí, porque la fracción 1 dice préstamos intercompañías y a trabajadores. Si yo hago los préstamos a intercompañías o le hago los préstamos a trabajadores, ¿es actividad vulnerable? Sí. Y se debe presentar los datos de cuánto le presté y con qué banco. No. Nada más me vas a decir que realizaste actividades vulnerables de la regla de carácter general 27 bis y ya, no necesitas decirme más. Pero si te pido la información, debes tenerla y puedo verificarla. Y puede ser también préstamos a empleados o a empresas del grupo empresarial, como inciso A. Pueden ser préstamos de fondo de ahorro del grupo empresarial y esto también nos lleva a operaciones bancarizadas. Y también pudiera haber préstamos de fideicomisos públicos al sistema financiero siempre y cuando sean bancarizadas, pero nos va a preocupar más esta fracción primera. La fracción primera entonces dice que la fracción prevista en la fracción 4 del 17, cuando personas morales que formen parte de un grupo empresarial realicen los actos u operaciones siguientes. Esto está dirigido a personas morales que forman parte de un grupo empresarial. Oye, ¿esto me aplica como persona física? No, como persona física no caerías en este supuesto y tendrías que presentar los avisos si le hicieses préstamos a tus trabajadores con todos los datos completos. Inciso A, celebren operaciones de mutuo, de otorgamiento de préstamos o créditos exclusivamente a empleados de las empresas integrantes del grupo empresarial al que pertenezcan o a otras empresas del mismo grupo empresarial, o administren recursos aportados por los trabajadores de las empresas que conforman el grupo empresarial al que pertenezcan y que otorguen mutuos, préstamos o créditos exclusivamente a los trabajadores de las empresas que conforman el grupo empresarial con cargas a dichos recursos. ¿Me estás diciendo que si hago préstamos a trabajadores es actividad vulnerable? Sí. Y por tanto tienes que cumplir con todas estas obligaciones. Si hago préstamos intercompañías, ¿son actividad vulnerable? Sí. Y caigo en todos estos supuestos. O sea, aguas con estos temas. Nos han dicho, bueno, hubo criterios de la UIF que después se han quitado, porque para variar la UIF no da una, pero bueno, ahí por lo menos ahí le va tratando de hacer algo, pero tendremos que estar teniendo mucho cuidado, porque si bien no es mucho el trabajo para presentar
el aviso sí tendríamos que cuidar qué vamos a hacer con esto. Un grupo empresarial es cuando tenemos un control de una persona moral, es cuando tenemos una holding. O sea, si no hay holding aquí, eso debiera quedarnos claro, no tenemos grupo empresarial. Y entonces tendríamos que presentar los préstamos completitos. Vámonos a corte y regresamos para ver las preguntas que ya tenemos de nuestros amigos que seguramente están diciendo, Javier sacó de algún lado raro esas disposiciones, porque ahora resulta que todo es actividad vulnerable y todas las empresas debieran estar cumpliendo con esta maldita ley. Vamos a corte. ¿Qué tal, amigos? Si ustedes realizan actividades vulnerables y tienen que cumplir con las obligaciones PLDFT, las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, contamos con una atractiva opción. Tenemos la membresía Asesor PLD, tienen la opción de que sea una membresía por un mes, por 3 meses, por 6 meses o por 12 meses. La pueden contratar de forma individual o por número de participantes por empresa. Recuerden que ahora tenemos una nueva obligación en la que debemos capacitar a nuestros directivos, a los colaboradores que participan en el proceso administrativo de la actividad vulnerable, a nuestro representante de prevención de lavado de dinero. Todos tendrán que cumplir con esta obligación de capacitarse y esta opción de la membresía nos da ese chance, digamos, nos soluciona ese tema. Cuando estás en la membresía, tienes acceso a los cursos en línea grabados y sus carpetas de materiales. Todo el tiempo puedes entrar y revisar los cursos, ver los videos o ver las carpetas de materiales. Tienes acceso a los cursos en vivo en línea, a los diplomados de certificación de la UIF y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ya están grabados, al tema de beneficiario controlador. Recuerda que esta membresía te da acceso, por ejemplo, a estos cursos que ya están con las reformas a la LFPORPI del 16 de julio del 2025. Ya tenemos el de préstamos, ya tenemos el de reformas, tenemos el de arrendamiento, ya están grabados, pero además podrás entrar en vivo en línea a los siguientes cursos que están: el de notarios, después tenemos el de donativos, tenemos el de vehículos y tendremos que ir avanzando con todas las actividades vulnerables e ir resolviendo los temas que continúen saliendo. ¿Por qué debieras comprar esta membresía? Fíjate que tienes, aparte de todo lo que veíamos de los cursos, tienes asesorías por correo electrónico, tienes hasta 2 asesorías por correo electrónico por cada mes de membresía contratado. Con la membresía de 6 meses, además tienes 2 asesorías programadas en videollamada. Estas son asesorías hasta de 30 minutos. Son programadas y ya revisamos los calendarios y ahí nos reunimos para revisar dudas específicas. Si adquieres la membresía de 12 meses, tienes 6 asesorías en línea hasta de 30 minutos. Esperamos que esta información te sea útil. Valdrá la pena que contrates esta membresía. Pregunta a alguien que ya la tenga qué le ha parecido, si le ha funcionado, y pudieras probar con una de un mes o con una de 3 meses, o si quieres o si necesitas las asesorías, tal vez la de 6 o 12 meses, las asesorías en webinar me refiero, las podrías contratar de inmediato. Esperamos poder servirte. Te mandamos un abrazo. Gracias, contador. Tenemos preguntas aquí a través de Facebook. Jacqueline. Tenemos préstamos entre empresas del grupo que son partes relacionadas y aparecen así en los estudios de precios de transferencia. ¿Son actividad vulnerable? Fíjate, Jacqueline, que aunque sean partes relacionadas en el mundo fiscal, tendremos que verificar
si también son empresas del mismo grupo empresarial en el mundo de la prevención de lavado de dinero. Eso es muy importante que se defina. Entonces, todos los préstamos, la respuesta sería sí son préstamos y sí es actividad vulnerable, y cada empresa que hace los préstamos tendrá que inscribirse en el padrón, identificar a cada una de las empresas a las que le hace préstamos, llevar el expediente de la actividad vulnerable, o sea, cómo le hice el préstamo y después cómo me lo fueron pagando, y presentar en su caso informes o avisos. Si cae dentro de la actividad vulnerable como regla de carácter general 27 bis, no tendrá que poner todos los datos, solo manda un aviso, un informe que dice: realizo operaciones con empresas del grupo de la regla de carácter general 27 bis y ya. Pero si no caen en ese supuesto, tendrá que presentar todos los datos que le pide el aviso. Tendrá que decir a quién fue su cliente, o quién fue en este caso su acreditado o su deudor, quién es su beneficiario controlador, cuánto le prestó, cómo le prestó la lana, pudo haber sido en cuerpo mático, en especie, etcétera, y presentar los avisos y tener los expedientes. O sea, ya cae en esas obligaciones. Entonces, habrá que analizar a detalle, pero la respuesta sería sí son actividades vulnerables, y habrá que ver si caes en un supuesto o en otro. Nos pregunta también Jenny Guerrero. Buenas tardes. Tenemos una empresa de tesorería en el grupo empresarial, en donde se manejan los flujos de efectivo. ¿Se debe considerar actividad vulnerable? Ay, en la torre, a ver, yo tengo una empresa de tesorería. Eso no es algo raro, muchos grupos empresariales así lo llevan. En esa empresa de tesorería lo que hacen es que manejan la lana de todos y van soltándole flujos a la empresa que deban soltarle flujos porque los necesita. Oye, me sobró lana de esta, la aviento para acá, la aviento para allá. Pueden hacer cobros de intereses entre ellos, entre ellas, y después se reparten de alguna forma, no sé, o pueden haber un manejo de tesorería como tal. Es como un banquito, digamos, dentro de las propias empresas. Oye, a ver, pero yo te presté 1,000 y después te quité 2,000 y luego, o sea, no sé, empieza a haber mucho movimiento de dinero de esa forma. Yo considero, salvo su mejor opinión, si revisamos no la fracción cuarta, sino la fracción 11, en donde están los servicios profesionales. Fíjense, en servicios profesionales dice 11, estoy en el 18, en el 17, fracción 11, servicios profesionales independientes. Como servicios profesionales independientes identifican en todos los casos. Dice: la prestación de servicios profesionales de manera independiente sin que medie relación laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Y está en la fracción A, habla de compraventa de inmuebles, que sería que a mí me dieron poderes para ir a comprar inmuebles o para vender inmuebles. B, manejo de recursos, que es la administración y manejo de recursos. Me diste la lana y yo voy a hacer los pagos conforme tú me lo vayas indicando, me vayas autorizando. C, manejo de cuentas bancarias. El manejo de cuentas bancarias de ahorro o de valores. Pudieras caer en ese supuesto. Yo soy una empresa de tesorería que hace el manejo de cuentas bancarias y caigo en la fracción C de la fracción 11 del artículo 17 de la LF-PIORPI. La D nos habla de aportaciones, organización de aportaciones
de capital, la E de constitución y reestructuras corporativas, y ya estamos con esas. Con base en esto, yo tendría que estar presentando en cada uno de los meses cuánto fue que le presté a cada una de las empresas del grupo. Yo tenía el dinero y le estuve mandando porque es lo que me piden dentro de los avisos. Entonces, el SAT siempre va a saber cuánto le llegó de lana a cada quien, ¿de acuerdo? Nuevamente dices, oye, pero si esto es entre empresas del mismo grupo empresarial, no se presentarían avisos. No tenemos esa disposición dentro de la regla de carácter general 27 bis, por lo que sí debieran presentarse en esos casos. Entonces, esa sería una opción, o dentro de la fracción cuarta, donde se tendría que estar documentando cada uno de los préstamos, que suena más difícil por el tipo de operaciones de una empresa de tesorería, pero tendría que caer en una o en otra. Entonces sí es actividad vulnerable. Tenemos una pregunta más a través de YouTube. Nos pregunta Mónica Ovalle. Somos una unión de crédito. Una de las prestaciones es préstamos a empleados. ¿Es actividad vulnerable aunque la unión de crédito es parte del sistema financiero? Fíjate que hay algunas actividades vulnerables que sí te aplican aunque seas entidad financiera. O sea, dice el artículo 17, ya lo veíamos por aquí, dice, me voy a ir hasta acá de nuevo, al artículo 17, dice, para efectos, dice el artículo 17, para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del artículo 18, las que a continuación se enlistan. Y específicamente, cuando hablamos de la fracción cuarta, nos dicen que, aquí está, se me anda escondiendo, el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Con base en esto, tendríamos que decir no. En el caso de la fracción cuarta, al estar tú en el mundo de las entidades financieras, no caerías en este supuesto. Puede haber otras fracciones en las que sí vas a caer porque no exime a las entidades financieras, que son la gran mayoría, pero en este caso específico ya la hiciste, no tendrás que caer dentro de este mundo y tendrás que esperar si dentro de las reglas de carácter general de aquel lado se les ocurre decir que también metas a los préstamos a empleados, ¿no? Pero eso ya sería en las leyes que consideren del lado de las entidades financieras, no caerías. Muy bien. Entonces, si nosotros ya tenemos estos préstamos, ¿qué pudiéramos recomendar? ¿Qué pudiéramos decir para estar cumpliendo adecuadamente? Primero, revisemos si hemos estado otorgando préstamos durante los últimos 5 años. Oye, no, pues sí. Muy probablemente estamos otorgando préstamos constantemente, ya sea a trabajadores, le prestamos 4 millones de una empresa a otra, luego le prestamos 3 millones a tal empresa, luego alguien nos pagó y con eso prestamos a otro lado. Habrá que decidir en qué momento vamos a cumplir. Por supuesto, conforme en el nuevo artículo 55 de la LFPORPI, recuerden que podemos cumplir antes de que caiga el chahuizcle, antes de que nos caiga una verificación de cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero, y cuando me lleguen ya cumplí. Oye, ya cumplí, aquí está todo, pero cumpliste fuera de tiempo. Sí, pero cuando me mandes tu listita de lo que quieres, te voy a dar mi lista de pecados. En mi lista de pecados te voy a decir que este aviso lo presenté fuera de tiempo, este también fuera de tiempo, todos fuera de tiempo. Pero dice el artículo 55 que
El nuevo, el viejo estaba del nabo, pero el que ya está después de las reformas, ese sí jala y nos permite ponernos en orden y evitar broncas que nos pueden llevar a multas en las que cada aviso que no se presentó nos lleva a una multa de 1,100,000 pesos. Cada aviso, imagínense las cantidades de lana con la que estamos, de las que estamos hablando. Recuerden que tenemos el curso de otorgamiento de préstamos ya actualizado con las reformas del 16 de julio del 2025, lo tenemos en línea, es un curso de 3 horas que les podría ser de utilidad adquirirlo si ustedes tienen más dudas al respecto. Y con base en eso tendrán que decidir si cumplen o no cumplen o de dónde están sufriendo, dónde pudieran estar teniendo problemas que pueden convertirse en problemas graves. Seguro todos ya empezamos a sufrir y decir en la torre, tengo préstamos y no he cumplido. Una veladora San Judas Tadeo puede funcionar, pero el día que llegue a verificar alguien del SAT actividades vulnerables, salgan corriendo por la otra puerta, porque si los multan con 30 o 40 millones de pesos, pues el dueño del negocio los va a querer hacer añicos, ¿de acuerdo? Entonces habrá que tener cuidado. Amigos, recuerden estar al tanto en nuestros programas. Estamos básicamente los jueves a las 5 de la tarde, pero a veces hay noticias y temas que tenemos que estar agarrando a la limón y entonces los sacamos de repente en forma adicional. Encuentran los programas anteriores dentro de YouTube o dentro de Facebook. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente. Les mandamos un abrazo.